Ella nunca imaginó que aceptar un trabajo temporal, cuidando a un niño, cambiaría su vida para siempre. Él la llamó mamá el tercer día. Su padre, un hombre del que todos susurraban con miedo, la miró a los ojos y dijo que ya no podía irse. Que ahora era parte de ellos, que era su esposa. Antes de continuar, cuéntame, ¿desde dónde me escuchas en este momento? ¿Y cuántos años tienes? Déjamelo en los comentarios. Me encantaría saber quién está del otro lado de esta historia. Ahora sí, déjame contarte cómo todo comenzó. Ella llegó a esa casa un martes de noviembre. El cielo estaba gris, cargado de nubes que amenazaban con descargar en cualquier momento. Llevaba su maleta pequeña, la que usaba para los trabajos que duraban apenas unos días, quizás una semana, nada más. Nunca planeaba quedarse mucho tiempo en ningún lugar. Era más seguro así, más fácil, sin ataduras, sin despedidas difíciles. La agencia la había llamado esa misma mañana. Voz urgente, casi desesperada. Necesitaban a alguien inmediatamente. Un niño de 4 años, madre ausente, padre que viajaba por negocios. Solo serían 5 días, tal vez 7. Pagarían bien, muy bien. Demasiado bien, pensó ella cuando escuchó la cifra. Pero necesitaba el dinero. Siempre necesitaba el dinero. La casa estaba en las afueras de la ciudad. Una zona donde las propiedades tenían rejas altas, cámaras de seguridad en cada esquina, y hombres de traje negro que vigilaban las entradas. El taxi la dejó frente a una puerta de hierro forjado. Un hombre corpulento con un auricular en la oreja le hizo señas para que esperara. Revisó algo en su teléfono, luego la miró de arriba abajo con una expresión que ella no supo descifrar. Sus ojos eran fríos, calculadores. Finalmente, la puerta se abrió con un zumbido electrónico que cortó el silencio como un cuchillo. El camino de entrada estaba bordeado de árboles desnudos. Sus ramas esqueléticas se mecían con el viento frío que le golpeaba el rostro. Ella podía escuchar sus propios pasos sobre la grava, cada uno resonando en el silencio pesado de ese lugar. Apretó el asa de su maleta con más fuerza, sintiendo cómo sus nudillos se ponían blancos. La casa apareció ante ella como una fortaleza moderna. Vidrio, acero, piedra oscura, todo ángulos rectos y superficies impecables que reflejaban el cielo plomizo. Nada de calidez, nada de hogar, solo frialdad y distancia. Otra persona la recibió en la entrada. Una mujer mayor, vestida con un uniforme gris impecable, que parecía parte de la arquitectura misma de la casa. Tenía el cabello recogido en un moño apretado, y los labios formaban una línea delgada y seria. No sonrió. Apenas la miró a los ojos, como si su presencia fuera algo temporal, algo que no merecía ser reconocido completamente. La guió por un pasillo con pisos de mármol tan pulidos que ella podía ver su propio reflejo distorsionado. Las paredes eran blancas, vacías. Ni una fotografía, ni un cuadro, ni un indicio de que allí viviera alguien con recuerdos o emociones. Solo blancura, solo vacío. Sus zapatos hacían un sonido sordo contra el suelo, acompañados por el clic-clic más firme de los tacones de la mujer que caminaba delante de ella. Se detuvieron frente a una puerta de madera oscura. La mujer tocó 2 veces, suave pero firme. No hubo respuesta. Ella giró el picaporte y empujó la puerta hacia adentro. El cuarto que se reveló ante sus ojos era completamente diferente al resto de la casa. Había color, juguetes esparcidos por el suelo, dibujos pegados en las paredes con cinta adhesiva, una alfombra con diseños de dinosaurios, y en medio de todo eso, sentado en el piso con las piernas cruzadas, estaba él. Un niño pequeño, cabello oscuro, despeinado, ojos grandes, del color del café, cuando le cae la luz del sol. Estaba construyendo algo con bloques de madera, su rostro concentrado en absoluta seriedad. No levantó la vista cuando entraron. Sus manos pequeñas colocaban cada pieza con cuidado meticuloso, como si el mundo dependiera de que esa torre no se cayera. La mujer del uniforme gris carraspeó. El niño no se movió. Volvió a carraspear, esta vez más fuerte. Nada. Ella sintió algo moverse dentro de su pecho. Una sensación extraña, como un pellizco suave pero persistente. Se arrodilló en el suelo, dejando su maleta a un lado. La mujer mayor soltó un sonido de desaprobación, pero ella no le prestó atención. Se sentó completamente, cruzando las piernas, quedando a la altura del niño. Esperó. No dijo nada, solo observó cómo él colocaba otro bloque, luego otro. La torre se tambaleó peligrosamente. El niño contuvo la respiración, sus hombros pequeños tensándose. La torre se estabilizó. Él exhaló. Pasaron varios minutos en silencio. La mujer del uniforme gris seguía parada en la puerta, impaciente, pero ella no se movió. Finalmente,
El niño colocó el último bloque. Miró su creación por un momento largo, luego, muy lentamente, giró la cabeza hacia ella. Sus ojos se encontraron. Y en esos ojos ella vio algo que le partió el corazón en pedazos que ni siquiera sabía que podían romperse. Soledad. Había tanta soledad en esos ojos de 4 años, que tuvo que parpadear para contener las lágrimas que amenazaban con formarse. El niño no sonrió, no dijo hola, solo la miró, estudiándola con una intensidad que no debería existir en alguien tan pequeño, como si estuviera tratando de descifrar si ella también desaparecería, si ella también era temporal, si ella también lo dejaría. Ella le devolvió la mirada. Y sin pensarlo mucho, sin calcular sus palabras, sonrió. Una sonrisa pequeña, genuina, la primera cosa real en esa casa de superficies frías y pasillos vacíos. El niño parpadeó. Una vez. 2 veces. Luego bajó la mirada hacia su torre de bloques. La mujer del uniforme gris finalmente habló, su voz cortante y práctica. Esta es la señorita Ana. Estará aquí unos días para cuidarte mientras tu padre está ocupado. Debes comportarte y hacer lo que ella diga. El niño no respondió. No asintió, no dio señal alguna de haber escuchado. La mujer suspiró, claramente acostumbrada a esta falta de respuesta. Su nombre es Mateo, dijo dirigiéndose a Ana. Tiene 4 años. No habla mucho. Come poco. Duerme mal. Las instrucciones están en la cocina. Cualquier emergencia, hay números en el refrigerador. El señor Russo volverá el domingo. Tal vez. Ese tal vez quedó flotando en el aire como una sentencia. La mujer se dio vuelta y salió cerrando la puerta tras ella con un sonido definitivo. Y entonces fue solo ella y el niño. Ana y Mateo. 2 extraños en una habitación llena de colores que no lograban ocultar la tristeza que lo impregnaba todo. Ana respiró profundo. Miró alrededor del cuarto. Había una cama pequeña con sábanas de cohetes espaciales, una estantería con libros que parecían nuevos, sin uso, con los lomos perfectos y sin una sola arruga, un escritorio diminuto con crayones organizados por color en pequeños recipientes. Todo estaba demasiado ordenado, demasiado perfecto, como si nadie realmente jugara aquí, como si nadie realmente viviera aquí. Se aclaró la garganta suavemente. Hola Mateo, me llamo Ana. Me gustan tus dinosaurios. El niño no dijo nada, pero ella notó cómo sus dedos se movían ligeramente, tocando el borde de la alfombra. Yo también tenía una alfombra así cuando era pequeña, continuó ella, manteniendo su voz suave, sin presión, aunque la mía tenía elefantes. ¿Cuál es tu dinosaurio favorito? Silencio. Ella no se rindió, se levantó lentamente, y caminó hacia la estantería. Pasó sus dedos por los lomos de los libros, hasta que encontró uno. Dinosaurios del Cretácico. Lo sacó y regresó al piso, sentándose de nuevo. Abrió el libro en una página al azar. Un tiranosaurio rex rugía desde la ilustración, sus dientes enormes y sus ojos feroces. Ella hizo un sonido de admiración. Este se ve bastante enojado, comentó. Y entonces, tan suave que casi lo pierde, escuchó la voz del niño. Está solo. Ana levantó la vista rápidamente. Mateo seguía mirando su torre de bloques, pero había hablado. Sus labios se habían movido. Esas 2 palabras habían salido de él, como un susurro arrancado de un lugar muy profundo. «Está solo», repitió Ana suavemente. «¿Crees que por eso está enojado?» Mateo asintió, apenas un movimiento de su cabeza. El corazón de Ana se contrajo. Se acercó un poco más, cerrando el libro, y dejándolo a un lado. «¿Tú también te sientes solo a veces, Mateo?» El niño no respondió, pero sus manos dejaron de moverse. Se quedaron quietas sobre su regazo, pequeños puños cerrados, y ella vio cómo sus hombros temblaban ligeramente, como si estuviera conteniendo algo muy grande dentro de un cuerpo muy pequeño. Ella extendió su mano, no para tocarlo, no todavía, solo la dejó ahí, sobre el suelo, entre ellos, una oferta, una opción, sin presión. Yo también me he sentido sola, dijo en voz baja. Es un sentimiento feo, ¿verdad? Como si hubiera un agujero aquí dentro. Se tocó el pecho. Mateo la miró entonces, realmente la miró. Y en ese momento, algo pasó. Algo pequeño pero inmenso, una conexión, un hilo invisible que se tejió entre ellos en ese cuarto lleno de juguetes que nadie usaba, y colores que no alegraban nada. El niño extendió su mano, sus dedos rozaron los de ella. No la agarró, no todavía, solo tocó su piel, como comprobando que era real, que estaba ahí, que no era un fantasma o un sueño. Ana sintió que algo se rompía y se reparaba al mismo tiempo dentro de ella. Sonrió,
y esta vez su sonrisa tembló un poco en las esquinas. Estoy aquí, Mateo, y no voy a irme sin despedirme. ¿De acuerdo? El niño no dijo nada, pero sus dedos se cerraron alrededor de uno de los suyos, suave, temeroso, esperanzado. Y así comenzó todo. Los primeros días fueron un baile cuidadoso de acercamiento y distancia. Mateo la observaba constantemente, desde detrás de puertas, desde las esquinas de las habitaciones, con esos ojos que parecían contener más años de los que su pequeño cuerpo había vivido. Ana se movía por la casa con cuidado, aprendiendo sus rutinas, sus silencios, las cosas que lo hacían encogerse, y las que provocaban el más mínimo destello de interés en su mirada. La casa era un lugar extraño, enorme y vacía al mismo tiempo. Había habitaciones que nunca se usaban, puertas que permanecían cerradas. El personal era escaso y distante. La mujer del uniforme gris, que se llamaba señora Domínguez, venía cada mañana, preparaba comida, limpiaba con eficiencia militar, y se iba antes del anochecer. Nunca se quedaba. Nunca había conversación más allá de lo estrictamente necesario. Había dos hombres más que aparecían de vez en cuando, tipos grandes, de movimientos lentos pero miradas alertas. Se paraban en las entradas, revisaban las ventanas, hablaban en voz baja por sus teléfonos. Nunca entraban completamente a la casa. Nunca interactuaban con Mateo. Era como si el niño fuera invisible para ellos también. Ana descubrió rápidamente que Mateo no comía en la mesa grande del comedor. Ese espacio parecía asustarlo, con su superficie de vidrio que reflejaba las luces como un lago congelado. En cambio, ella preparaba platos pequeños y se los llevaba a su cuarto, donde se sentaban en el piso, sobre la alfombra de dinosaurios, y comían en silencio o con las palabras mínimas que Mateo se atrevía a pronunciar. El segundo día, mientras cortaba un sándwich en triángulos pequeños, Mateo habló. ¿Por qué haces eso? Ana levantó la vista. Era la primera vez que él iniciaba una conversación. Su corazón dio un salto pequeño de alegría que trató de no mostrar demasiado. ¿Cortarlo así?, preguntó ella, señalando los triángulos. Mateo asintió. Porque es más fácil de comer. Y porque a mí me gustaba así cuando era pequeña. Mi abuela los cortaba de esta forma para mí. ¿Dónde está tu abuela? La pregunta era inocente, pero cargada. Ana sintió el peso familiar del duelo presionando contra su garganta. Ya no está aquí, respondió suavemente. Se fue hace unos años. Pero cuando como un sándwich así, es como si todavía estuviera conmigo un poquito. Mateo la miró por un largo momento, luego tomó uno de los triángulos y le dio un mordisco pequeño. Masticó despacio, pensativo. Mi mamá tampoco está aquí, dijo finalmente. Lo sé, respondió Ana. ¿La extrañas? El niño se encogió de hombros, pero sus ojos se volvieron brillosos. No la recuerdo mucho. Se fue cuando yo era muy chiquito. Papá dice que tuvo que irse muy lejos. Ana sintió una oleada de tristeza tan fuerte que tuvo que parpadear varias veces. Se sentó más cerca de él, dejando su propio sándwich a un lado. Eso debe ser muy difícil para ti. Mateo no dijo nada más, pero cuando terminó su sándwich, se acercó un poco más a ella. No mucho, solo unos centímetros. Pero era algo. Era un paso. Por la noche, cuando lo acostaba, Ana descubrió otra cosa. Mateo no podía dormir con la luz apagada. En cuanto la habitación quedaba a oscuras, su respiración se aceleraba. Se sentaba en la cama, con los ojos muy abiertos, mirando hacia las sombras con un terror que le encogía el alma. La primera noche, ella había apagado la luz, y se dirigía hacia la puerta cuando escuchó su voz. No. Era apenas un susurro, pero estaba cargado de pánico. Ella encendió la luz inmediatamente. Mateo estaba sentado, aferrándose a su manta de cohetes con ambas manos, su rostro pálido. ¿Qué pasa, cariño? No oscuro, dijo él, su voz temblando. Por favor. Está bien, está bien. Ana regresó a la cama y se sentó en el borde. No tiene que estar oscuro. Podemos dejar una luz encendida. Buscó por el cuarto hasta que encontró una lámpara pequeña en forma de luna. La encendió. Proyectaba una luz suave y dorada, que llenaba el espacio sin ser demasiado brillante. ¿Así está mejor? Mateo asintió, pero todavía no se acostaba. ¿Qué más necesitas?, preguntó Ana con paciencia. El niño la miró con esos ojos enormes. Bajó la vista. Sus dedos se retorcían sobre la manta. ¿Te puedes quedar? El corazón de Ana se derritió completamente. Se quitó los zapatos y se recostó sobre la cama por encima de las cobijas, a su lado. Mateo se acurrucó inmediatamente contra ella, su cabecita encontrando un lugar en el hueco de su brazo. Estoy aquí, susurró ella. No me voy a ir.
Sintió cómo el cuerpo del niño se relajaba poco a poco. Su respiración se volvía más profunda, más tranquila. Y allí se quedó Ana, mirando el techo, sintiendo el peso cálido de ese niño contra ella, preguntándose qué clase de vida había tenido para temerle tanto a la oscuridad. Se quedó hasta que él se durmió completamente. Luego se deslizó con cuidado, sin despertarlo, y salió del cuarto dejando la puerta entreabierta. Esa noche, mientras se preparaba para dormir en la habitación de invitados que le habían asignado, un cuarto tan impersonal como el resto de la casa, Ana no podía dejar de pensar en Mateo. En sus ojos tristes, en sus palabras escasas pero llenas de significado, en la forma en que buscaba conexión humana pero tenía miedo de alcanzarla completamente. Se preguntó dónde estaría su padre. ¿Qué tipo de hombre era? ¿Qué tipo de negocios lo mantenían tan ocupado que ni siquiera podía estar presente para su hijo de 4 años, que claramente lo necesitaba desesperadamente? La señora Domínguez había sido parca en detalles, solo había dicho que el señor Russo era un hombre importante, un hombre ocupado, un hombre que no debía ser molestado a menos que fuera una verdadera emergencia, y que Ana haría bien en no hacer preguntas. Pero Ana no era de las que seguían instrucciones sin cuestionarlas, cuando se trataba del bienestar de un niño. Y ese niño, ese pequeño Mateo con su torre de bloques y su miedo a la oscuridad, claramente no estaba bien. El tercer día amaneció con lluvia, una lluvia persistente que golpeaba contra las ventanas enormes y convertía el mundo exterior en una acuarela gris. Ana se despertó temprano, como siempre, y bajó a la cocina para preparar el desayuno. La cocina era el único lugar de la casa que tenía algo de calidez. Muebles de madera, una mesa pequeña junto a la ventana, plantas en el alféizar. La señora Domínguez había dejado todo impecable la noche anterior, pero también había dejado ingredientes frescos, pan, huevos, fruta. Ana decidió hacer panqueques, algo reconfortante para un día gris. Mientras mezclaba la masa, escuchó pasos pequeños en el pasillo. Se dio vuelta, y allí estaba Mateo, parado en el umbral de la cocina con su pijama de astronautas, su cabello despeinado y sus ojos hinchados de sueño. «Buenos días», dijo Ana con una sonrisa. «¿Dormiste bien?» Mateo asintió. Caminó hacia ella con pasos lentos, arrastrando ligeramente los pies descalzos. «Soñé contigo», dijo con voz ronca de sueño. «Sí, ¿y qué soñaste?» «Que te ibas, que yo me despertaba y ya no estabas». Ana sintió un nudo en la garganta. Dejó el tazón a un lado, se agachó frente a él, y tomó sus manos pequeñas entre las suyas. «Estoy aquí, Mateo. Vine apenas me desperté, no me fui a ningún lado». «¿Pero te vas a ir después?», preguntó él, y su voz se quebró ligeramente. «¿Como todos los demás?». Ana no sabía qué responder, porque la verdad era que sí. En unos días, su trabajo terminaría, y tendría que irse. Pero mirando esos ojos llenos de esperanza y miedo, no podía decir eso. No podía ser una decepción más en la vida de este niño. «Estoy aquí ahora», dijo finalmente, «y voy a estar aquí cada día hasta que me tenga que ir. Y cuando eso pase, te lo voy a decir, te lo prometo, no voy a desaparecer sin despedirme, ¿de acuerdo?». No era suficiente, lo sabía, pero era lo único honesto que podía ofrecer. Mateo la estudió por un largo momento. Luego asintió lentamente. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, señalando el tazón. «Panqueques. ¿Quieres ayudarme?». Los ojos del niño se iluminaron ligeramente. Asintió con más entusiasmo. Ana lo levantó y lo sentó en el mostrador. Le dio una cuchara de madera y le enseñó a mezclar. Mateo lo hizo con concentración absoluta, su lengua asomándose ligeramente entre los labios mientras revolvía. Cocinaron juntos. Ella vertía la masa en la sartén, y él observaba fascinado cómo se formaban burbujas, y los bordes se doraban. Hicieron una pila de panqueques, algunos perfectamente redondos, otros con formas raras que los hicieron reír a ambos. Comieron en la mesa pequeña junto a la ventana, mirando la lluvia caer. Mateo habló más esa mañana que en los 2 días anteriores combinados. Habló sobre dinosaurios y sobre el espacio. Sobre cómo quería ser astronauta cuando fuera grande, para poder ir a un lugar donde todo fuera diferente. Sobre cómo a veces se sentía como si él también estuviera en el espacio, muy lejos de todo y de todos. Ana lo escuchaba. Realmente lo escuchaba, y con cada palabra sentía cómo ese niño se metía más y más profundo en su corazón. Después del desayuno, como la lluvia no paraba, decidieron construir un fuerte en la sala de estar. Usaron cojines, mantas, sillas. Mateo dirigía la construcción con seriedad, explicándole dónde debía ir cada pieza. Cuando terminaron, se metieron dentro de su creación,
y ella leyó libros con una linterna, haciendo voces distintas para cada personaje. Mateo se reía, un sonido pequeño y precioso, que ella quería capturar y guardar para siempre. En algún momento de la tarde, mientras leían, Mateo se acurrucó contra ella. Su cabeza descansaba en su pecho, su cuerpecito cálido y relajado. Ana pasó sus dedos por su cabello suavemente, una y otra vez, en un ritmo reconfortante. «Hueles bien», murmuró Mateo. «Sí. Ajá. Como galletas. Y como cuando la señora Domínguez lava la ropa, pero más cálido». Ana sonrió, aunque él no podía verla. Besó la coronilla de su cabeza sin pensar, un gesto automático, maternal. Y entonces Mateo dijo algo que cambió todo. «Eres como una mamá». El mundo se detuvo. Ana sintió cómo su respiración se atoraba en su garganta. Sus dedos se congelaron en el cabello del niño. «Mateo», comenzó a decir, pero él la interrumpió. «Si tuviera una mamá, querría que fuera como tú». Las lágrimas llegaron antes de que pudiera detenerlas. Silenciosas, calientes, rodando por sus mejillas. Ana abrazó a Mateo con más fuerza, su rostro enterrado en su cabello. «Eres un niño muy especial», susurró ella con voz temblorosa. «Muy, muy especial». No dijo más porque no podía. Porque su garganta estaba cerrada y su corazón estaba roto en 1000 pedazos. Porque en ese momento se dio cuenta de algo terrible y maravilloso al mismo tiempo. Se había enamorado de ese niño. Completamente. Irrevocablemente. Y tendría que dejarlo. Esa noche, después de acostar a Mateo, Ana bajó a la cocina para tomar agua. Necesitaba despejar su mente. Necesitaba pensar con claridad. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Mateo. Escuchaba sus palabras. «Eres como una mamá». Estaba parada frente a la ventana, mirando la oscuridad del jardín, cuando escuchó un sonido. Un motor, luces atravesando la entrada. Un auto negro, elegante, se detuvo frente a la casa. Su corazón se aceleró. Miró el reloj. Era medianoche. ¿Quién llegaba a esta hora? Escuchó voces afuera. La puerta principal abriéndose. Pasos. Varios pares de pasos. Luego una voz profunda, autoritaria, dando instrucciones en un tono que no admitía réplica. Ana se quedó quieta, sin saber si debía salir o quedarse donde estaba. La decisión fue tomada por ella, cuando la puerta de la cocina se abrió. Y entonces lo vio por primera vez. Alto, muy alto, hombros anchos enfundados en un traje que probablemente costaba más que todo lo que ella poseía. Cabello oscuro peinado hacia atrás, aunque algunos mechones rebeldes caían sobre su frente. Mandíbula cuadrada con una sombra de barba que le daba un aire peligroso. Y ojos, Dios, esos ojos, grises como una tormenta, fríos como el hielo, pero con algo ardiendo en sus profundidades. Él se detuvo al verla. Su mirada la recorrió de arriba a abajo en un segundo, evaluándola, categorizándola, decidiendo si era una amenaza o no. «¿Quién es usted?», preguntó, y su voz era exactamente como Ana había imaginado. Profunda, áspera, con un tono que podía ser una caricia o una sentencia de muerte, dependiendo de cómo la usara. «Soy Ana», respondió ella, levantando la barbilla a pesar del nerviosismo que le hacía temblar las manos. «La agencia me envió para cuidar de Mateo». Algo pasó por el rostro del hombre. Algo muy rápido que ella no pudo identificar. Cansancio, tal vez. O culpa. O simplemente reconocimiento de un nombre que no había pronunciado en días. «Ah», dijo simplemente. «Volví antes de lo planeado». Caminó hacia el refrigerador, abrió la puerta y sacó una botella de agua. Se la llevó a los labios y bebió, su garganta moviéndose con cada trago. Ana no pudo evitar notar la tensión en sus hombros, las líneas de agotamiento alrededor de sus ojos, una pequeña mancha de sangre en el puño de su camisa que él no parecía haber notado. «¿Cómo está mi hijo?», preguntó sin mirarla, guardando la botella. «Está bien. Dormido ahora. Es un niño maravilloso». Eso hizo que él la mirara. Realmente la mirara. Sus ojos grises se clavaron en los de ella con una intensidad que le quitó el aliento. «¿Maravilloso?». «Sí», respondió Ana sin vacilar. «Dulce, inteligente, sensible. Aunque también está muy solo». El ambiente cambió instantáneamente. El hombre enderezó la espalda, su expresión volviéndose dura, peligrosa. «No está solo», dijo con voz cortante. «Tiene todo lo que necesita. Esta casa, juguetes, comida, cuidado». Ana sabía que debería callarse, que debería asentir y retirarse, que este no era su lugar para opinar, pero pensó en Mateo, en sus ojos tristes, en sus pesadillas,
en cómo se aferraba a ella como si fuera un salvavidas. Las cosas materiales no llenan la ausencia de las personas, dijo en voz baja pero firme. El silencio que siguió fue denso, cargado. El hombre la miraba con una expresión que ella no podía leer. Furia, tal vez, o sorpresa, o ambas. No sabe nada de mi vida o de lo que es mejor para mi hijo, dijo él finalmente, cada palabra medida y peligrosa. Tiene razón, respondió Ana. No sé nada de su vida, pero sé lo que veo. Y veo a un niño de 4 años, que tiene miedo de la oscuridad, que apenas come, que apenas habla, que se aferra a cualquier muestra de afecto como si le fuera la vida en ello. Las cosas no pueden abrazar, señor. Las cosas no pueden decirle que está a salvo. Por un momento, Ana pensó que él explotaría, que la echaría en ese mismo instante. Pero en lugar de eso, algo en su rostro se derrumbó, solo por un segundo, solo un destello de algo humano, algo vulnerable, antes de que volviera a levantar sus defensas. Se dio vuelta dándole la espalda. Sus manos se apoyaron en el borde del mostrador, su cabeza inclinándose hacia adelante. Ana podía ver la tensión en cada línea de su cuerpo. Lo estoy protegiendo, dijo. Y su voz sonaba diferente ahora, cansada, rota. Por eso trabajo. Por eso no puedo estar aquí todo el tiempo. Para mantenerlo a salvo. ¿Seguro de qué? De mí. De mi mundo. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había confirmado lo que ella había sospechado desde que vio esta casa, estos guardias, este aislamiento. Este hombre no era un empresario común. Era algo más oscuro. Su hijo no necesita estar a salvo de un mundo peligroso, tanto como necesita saber que su padre lo quiere, dijo Ana suavemente. El hombre soltó una risa sin humor. Por supuesto que lo quiero. Es lo único bueno que he hecho en mi vida miserable. Se dio vuelta para mirarla de nuevo. Esta vez, sus defensas estaban un poco más bajas. Ana podía ver el dolor en sus ojos. El miedo. La culpa. Su madre se fue, porque no pudo soportar lo que soy, lo que hago. Y tenía razón. Este no es lugar para una mujer. Este no es lugar para un niño. Pero no tengo elección. No puedo alejarme de esto. Y no puedo arriesgarme a que Mateo crezca pensando que este mundo es normal. Entonces enséñale que no lo es, replicó Ana. Esté presente, no solo económicamente, sino realmente presente. Léale un cuento antes de dormir. Desayune con él. Pregúntele sobre sus dinosaurios favoritos. Demuéstrele que hay amor incluso en medio de la oscuridad. El hombre la miró por un largo momento. Luego sacudió la cabeza lentamente. Usted no entiende cómo funciona mi mundo. Tal vez no, pero entiendo cómo funciona el corazón de un niño. Y el suyo está rompiéndose un poco más cada día. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Pesadas, verdaderas. ¿Cómo se llama?, preguntó Ana, dándose cuenta de que aún no lo sabía. Alessandro. Alessandro Russo. Ana asintió. Alessandro, el nombre le quedaba. Fuerte italiano, con un toque de peligro. Señor Russo, solo Alessandro, la interrumpió él. Alessandro, continuó ella, no sé qué haría en su lugar. No conozco sus circunstancias, pero conozco a su hijo, y merece más de lo que está recibiendo. No más juguetes, no una casa más grande, solo un padre que lo vea, que lo escuche, que le diga que es importante. Alessandro cerró los ojos, apretó la mandíbula. Cuando volvió a abrirlos, había una determinación nueva en ellos. Muéstremelo, dijo. ¿Perdón? Muéstreme cómo se hace. Sea lo que sea que ha estado haciendo con él estos días. Quiero verlo. Ana parpadeó, sorprendida. Son las 3 de la mañana, entonces, lo veré mañana. ¿Cómo interactúa con él? ¿Qué hace que funcione? ¿Por qué? Porque llevo 4 años tratando de ser el tipo de padre que él necesita, y claramente estoy fallando. Así que si usted tiene las respuestas, quiero conocerlas. Había algo quebrado en esa admisión, algo humilde, y Ana sintió que su opinión sobre este hombre, este mafioso al que todos temían, comenzaba a cambiar. De acuerdo, dijo finalmente. Mañana. Alessandro asintió una vez. Luego se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Gracias, dijo sin darse vuelta. Por cuidarlo, por verlo. Y luego se fue, dejando a Ana sola en la cocina con el corazón latiendo fuerte, y la sensación de que algo fundamental acababa de cambiar. A la mañana siguiente, Ana se despertó con la luz gris del amanecer, filtrándose por las cortinas. Por un momento, se preguntó si la conversación de medianoche había sido un sueño. Pero cuando bajó a la cocina, encontró a Alessandro allí, sentado en la mesa pequeña junto a la ventana, con una taza de café entre sus manos, y ojeras profundas bajo sus ojos.
Él levantó la vista cuando ella entró. «Buenos días». «Buenos días», respondió Ana, aún sintiéndose un poco surreal. «¿Está esperando a que Mateo despierte?» «Sí». Su voz era más suave que la noche anterior. Menos defensiva. Había algo vulnerable en verlo así en ropa más casual, un suéter negro y jeans, su cabello despeinado como si no hubiera dormido mucho. «Generalmente se despierta en unos 30 minutos», dijo Ana mientras comenzaba a preparar el desayuno. «¿Le gusta el café?» Alessandro la miró como si la pregunta fuera extraña. «Sí. ¿Quiere más?» Él asintió. Ana sirvió café fresco en su taza, y luego preparó uno para ella misma. Se sentó frente a él, el silencio entre ellos no del todo incómodo, pero sí cargado de expectativa. «Tiene miedo de mí», dijo Alessandro de repente. «Mateo, me tiene miedo». Ana eligió sus palabras con cuidado. «No creo que sea miedo exactamente. Creo que es incertidumbre. No sabe qué esperar de usted. ¿Cuándo estará aquí? ¿Cuándo se irá? Si estará de buen humor o distraído. Los niños necesitan consistencia. Necesitan saber que el suelo bajo sus pies no va a desaparecer». Alessandro apretó la taza entre sus manos. «Todo lo que hago es para darle estabilidad. Esta casa, su seguridad, la estabilidad no es solo física», lo interrumpió Ana suavemente. «Es emocional también. Es saber que papá va a estar ahí cuando lo necesite. Que papá se interesa por lo que hizo hoy. Que papá lo ve como una persona, no como una responsabilidad». Alessandro la miró con esos ojos grises que parecían ver demasiado. «Usted no tiene pelos en la lengua, ¿verdad?» Ana sonrió ligeramente. «Cuando se trata del bienestar de un niño, no. La vida es demasiado corta para andarse con rodeos». Antes de que Alessandro pudiera responder, escucharon pasos pequeños en el pasillo. Ambos se giraron hacia la puerta. Mateo apareció en el umbral, frotándose los ojos con sus puñitos, su pijama arrugado. Sus ojos se abrieron de golpe cuando vio a su padre. «¿Papá?» La palabra salió como una pregunta, como si no pudiera creer que fuera real. Alessandro se puso de pie. Por un momento pareció no saber qué hacer con sus manos. Luego se arrodilló, poniéndose a la altura de Mateo. «Hola, hijo». Mateo no se movió. Se quedó en el umbral, sus dedos aferrándose al marco de la puerta. Ana se levantó lentamente y caminó hacia el niño. Se arrodilló junto a él. «Mira quién volvió», dijo suavemente. «Tu papá llegó anoche. Quiere pasar el día con nosotros. ¿Qué te parece?» Mateo la miró a ella, luego a su padre. Había algo en su rostro, una mezcla de esperanza y cautela. «¿Te vas a quedar?», preguntó con voz pequeña. Alessandro tragó visiblemente. «Sí, me voy a quedar». «¿Todo el día?» «Todo el día». «¿Promesa?» La palabra claramente golpeó a Alessandro como un puñetazo. Ana vio cómo su mandíbula se tensaba, cómo sus ojos se volvían brillosos por un segundo antes de que parpadeara fuertemente. «Promesa», dijo, y su voz se quebró ligeramente en esa palabra. Mateo dio un paso adelante. Luego otro. Lentamente, caminó hacia su padre. Cuando llegó frente a él, extendió su mano y tocó la mejilla de Alessandro con sus deditos, como comprobando que era real. Alessandro cerró los ojos ante el toque. Su mano grande y llena de cicatrices se levantó y cubrió la pequeña mano de su hijo. Se quedaron así por un momento que pareció eterno. Luego Mateo susurró algo que rompió el corazón de Ana en pedazos. «Te extrañé, papá». Alessandro abrió los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla, silenciosa, imparable. Envolvió a Mateo en sus brazos, levantándolo del suelo, abrazándolo con una fuerza que era desesperación y amor mezclados. «Yo también te extrañé, hijo. Tanto, tanto». Mateo enterró su rostro en el cuello de su padre, sus bracitos rodeándole el cuello, y Alessandro se quedó ahí, de pie en medio de la cocina, sosteniendo a su hijo como si fuera lo único que importaba en el mundo. Porque en ese momento, lo era. Ana se alejó silenciosamente, dándoles espacio. Sintió lágrimas calientes en sus propias mejillas. Había algo hermoso y desgarrador en esa escena. Un padre y un hijo encontrándose de nuevo, conectando a través del dolor y la ausencia. Después de un largo momento, Alessandro bajó a Mateo pero mantuvo su mano en su hombro. «¿Tienes hambre?», preguntó. Mateo asintió. «¿Qué quieres desayunar?». El niño miró a Ana. «¿Podemos hacer panqueques otra vez?». Ana sonrió a través de sus lágrimas. «Por supuesto. ¿Quieres ayudar?». Mateo miró a su padre con expresión esperanzada. «¿Papá puede ayudar también?». Alessandro pareció completamente perdido. «Yo no sé cocinar». «Podemos enseñarte», dijo Ana. «¿Verdad, Mateo?». El niño asintió con entusiasmo. «Es fácil, papá.
Solo tienes que revolver. Y así, en esa cocina con su luz gris de mañana lluviosa, Alessandro Russo, un hombre que probablemente había hecho cosas terribles y tomado decisiones imposibles, aprendió a hacer panqueques con su hijo de 4 años. Se manchó la camisa con harina. Quemó el primer panqueque. Dejó que Mateo se riera de sus intentos torpes. Y con cada risa de su hijo, algo en el rostro de Alessandro se suavizaba. Las líneas de tensión alrededor de sus ojos se relajaban. Su sonrisa, cuando finalmente apareció, era genuina y transformaba completamente su rostro duro en algo cálido, casi joven. Ana los observaba desde un costado, su corazón hinchándose con una emoción que no podía nombrar. Esto era lo que Mateo necesitaba. No una casa perfecta o guardaespaldas o juguetes caros, sino esto, momentos simples con su padre, risas compartidas, presencia. Comieron juntos en la mesa pequeña, los tres apretados, en un espacio que normalmente era solo para dos. Mateo contó historias sobre los dinosaurios, mientras comía, usando sus manos, para demostrar cómo rugían. Alessandro escuchaba con atención completa, haciendo preguntas, mostrando interés genuino. En algún momento, Mateo derramó un poco de jarabe en la mesa. Se congeló, su rostro llenándose de miedo, como si esperara una reprimenda. Pero Alessandro solo tomó una servilleta, limpió el desastre, y dijo suavemente: «No pasa nada, hijo, son accidentes. Todos tenemos accidentes». Mateo lo miró con ojos muy abiertos. Luego una sonrisa lenta, hermosa, se extendió por su rostro. Después del desayuno, como la lluvia continuaba, Mateo arrastró a su padre al cuarto de juegos. Le enseñó su torre de bloques, sus dinosaurios, sus libros favoritos. Alessandro se sentó en el piso, su traje caro olvidado, y construyó con su hijo. Escuchó historias. Leyó con voces graciosas, que hacían reír a Mateo hasta que le dolía el estómago. Ana se quedó cerca pero no intrusiva, lista para intervenir si hacía falta, pero dejándolos tener su momento. Y mientras los observaba, sintió algo nuevo creciendo en su pecho. Algo peligroso. No solo amor por Mateo, sino algo más. Admiración por Alessandro. Por su voluntad de intentar. Por cómo miraba a su hijo con tanta adoración que dolía. Por cómo su voz se suavizaba cuando hablaba con Mateo, tan diferente del tono duro y autoritario que probablemente usaba en su trabajo. En algún momento de la tarde, Mateo se quedó dormido, su cabeza descansando en el regazo de su padre, su cuerpecito acurrucado. Alessandro acariciaba su cabello con dedos gentiles, su expresión contemplativa. «Gracias», dijo en voz baja, sin apartar la vista de su hijo. Ana, que estaba recogiendo bloques, levantó la vista. «¿Por qué?» «Por mostrarme esto. Por recordarme lo que es importante». «Usted ya lo sabía», respondió Ana. Solo necesitaba permiso para actuar en consecuencia. Alessandro finalmente la miró. «¿Por qué hace esto, este trabajo? Cuidar niños de extraños. Irse antes de encariñarse demasiado». Ana se quedó quieta, un bloque en su mano, la pregunta golpeándola en un lugar sensible. «Porque es lo único que sé hacer bien», respondió honestamente. «Y porque cada niño merece ser visto, merece ser amado, incluso si es temporalmente». «¿Y usted? ¿Usted no merece ser amada permanentemente?» La pregunta era demasiado personal, demasiado íntima, pero había algo en la forma en que Alessandro la miraba que la hacía querer responder con honestidad. «Tal vez, pero he aprendido a no esperar eso. Es más fácil así». «¿Más fácil o más solitario?» Ana bajó la vista. «A veces son lo mismo». El silencio se extendió entre ellos, lleno de cosas no dichas. Mateo se movió ligeramente en el regazo de su padre, murmurando algo en sueños. Alessandro volvió su atención a él, pero Ana sintió que algo había cambiado. Una conexión se había formado. Frágil, nueva, pero real. Esa noche, cuando acostaron a Mateo juntos, el niño pidió que ambos se quedaran. «¿Los dos?», preguntó Alessandro. «Sí, uno a cada lado, como un sándwich de personas». Ana se rió suavemente. Alessandro miró a su hijo con tanta ternura que Ana tuvo que apartar la vista. «De acuerdo, pequeño. Como un sándwich de personas». Se recostaron a cada lado de la cama pequeña. Mateo en el medio, radiante de felicidad. Sus manitas sostenían a cada uno, conectándolos. «¿Me cuentan un cuento?», preguntó con voz somnolienta. Alessandro miró a Ana por encima de la cabeza de su hijo. Había una pregunta en sus ojos. Ana asintió levemente. Entonces comenzó a narrar. Una historia sobre un astronauta pequeño que vivía solo en una estación espacial, hasta que un día, 2 estrellas comenzaron a brillar junto a él,
iluminando su soledad. Alessandro agregaba detalles, su voz profunda mezclándose con la de Ana. Y juntos crearon algo hermoso. Una historia sobre conexión, sobre familia, sobre no estar solo. Cuando terminaron, Mateo ya estaba profundamente dormido. Una sonrisa suave en sus labios. Ana y Alessandro se quedaron ahí por un momento más, mirándolo. Luego, muy cuidadosamente, se deslizaron fuera de la cama. En el pasillo, con la puerta entreabierta y la luz de luna iluminándolo suavemente, se miraron. «Ese fue el mejor día que he tenido con mi hijo en años», dijo Alessandro en voz baja. «Gracias. No me las dé a mí», respondió Ana. «Usted hizo todo el trabajo duro. Estuvo presente. Eso es lo que cuenta». Alessandro dio un paso más cerca. Ana podía sentir el calor que emanaba de él, el olor de su colonia mezclado con algo más masculino, más él. «¿Cuánto tiempo más estará aquí?», preguntó él. «El trabajo termina en 3 días», respondió Ana, aunque las palabras le dolieron al pronunciarlas. «¿Y si no terminara?». Ana parpadeó. «¿Qué? ¿Y si le pidiera que se quedara, no como niñera temporal, sino como algo más permanente?». Su corazón dio un vuelco. «Señor Russo», Alessandro la corrigió. «Alessandro», ella tomó aire. «No sé si eso sea buena idea». «¿Por qué no? Es claro que Mateo se ha encariñado con usted». «Y yo», él se detuvo pasándose una mano por el cabello. «Yo también veo algo en usted, algo que hace falta en esta casa, en nuestras vidas». Ana sabía que debería decir que no, que esto era complicado, que él era peligroso, que ella debería seguir su política de nunca involucrarse demasiado. Pero cuando pensó en irse, en no volver a ver a Mateo, en no ver cómo continuaba floreciendo esta nueva relación entre padre e hijo, su corazón se apretó dolorosamente. «Necesito pensarlo», dijo finalmente. Alessandro asintió. «Tómese su tiempo. Solo, piénselo. Por favor». Y con eso, se retiró a su habitación, dejando a Ana sola en el pasillo, con su mente dando vueltas, y su corazón latiendo demasiado rápido. Los siguientes 2 días fueron extraños y hermosos. Alessandro no volvió a salir. Canceló reuniones, ignoró llamadas, se dedicó completamente a estar con Mateo. Y sin que nadie lo planeara explícitamente, los 3 comenzaron a moverse como una unidad. Desayunaban juntos, jugaban juntos, leían juntos. Mateo florecía bajo toda esa atención. Hablaba más, se reía más, sus pesadillas disminuyeron. La luz volvía a sus ojos. Y entre Alessandro y Ana, algo crecía también. Miradas que duraban un segundo de más, roces accidentales que provocaban chispas eléctricas. Conversaciones tarde en la noche, después de que Mateo se dormía, donde compartían sus historias, sus miedos, sus esperanzas. Ana aprendió que Alessandro no había elegido esta vida, que la había heredado de un padre cruel, y un tío más cruel aún, que cada día trataba de hacer su mundo un poco menos oscuro, de proteger a su hijo de la misma violencia que él había conocido. Alessandro aprendió sobre la infancia de Ana, sobre cómo perdió a su familia en un accidente, cuando tenía 17 años, sobre cómo se había dedicado a cuidar niños, porque era la única forma que conocía de crear familia, sin arriesgarse a perderla permanentemente. Se entendían de una manera que iba más allá de las palabras. 2 personas rotas tratando de crear algo entero. 2 almas solitarias encontrando consuelo mutuo. La mañana del tercer día Mateo estaba dibujando en la mesa de la cocina. Ana preparaba el almuerzo. Alessandro leía informes en su tableta, pero sus ojos se desviaban constantemente hacia Ana, observándola moverse por la cocina con familiaridad. Mateo levantó su dibujo. «Miren, es nuestra familia». Ana se acercó. En el papel, con crayones de colores brillantes, había 3 figuras, un hombre grande, una mujer, y un niño pequeño, todos tomados de las manos, todos sonriendo. El corazón de Ana se detuvo. Cariño comenzó a decir, no segura de cómo explicarle que ella no era parte de su familia, que pronto tendría que irse. Pero Alessandro habló primero. «Es un dibujo hermoso, hijo». Se levantó y se acercó mirando el papel. Luego miró a Ana, y en sus ojos había algo intenso, algo determinado. «Mateo, ¿puedes ir a tu cuarto un momento? Necesito hablar con Ana». El niño asintió alegremente y salió corriendo, su dibujo en la mano. Cuando estuvieron solos, Alessandro se giró hacia Ana completamente. «No se vaya», dijo sin preámbulos. «Alessandro, por favor, quédese, no solo por Mateo, aunque Dios sabe que la necesita, sino por mí también, yo la necesito». Ana sintió lágrimas formándose. «No sabe lo que está diciendo. Apenas me conoce».
Sé lo suficiente. Sé que cuando usted está aquí, esta casa se siente como un hogar. Sé que mi hijo habla por primera vez en años. Sé que cuando la miro, siento algo que pensé que nunca volvería a sentir. ¿Qué? Susurró Ana. Esperanza. La palabra quedó suspendida entre ellos. Alessandro dio un paso más cerca. Sus manos se levantaron, dudaron por un momento, luego suavemente enmarcaron el rostro de Ana. Quédese, repitió. Quédese y deje que esto, lo que sea que es esto, se convierta en algo real. Déjeme cuidar de usted como usted cuida de nosotros. Pero su mundo es peligroso. Lo sé, pero puedo protegerla, puedo mantenerla a salvo. Y si decide que no puede soportarlo, si decide que es demasiado, lo entenderé. Pero al menos denos una oportunidad. Dese una oportunidad de ser parte de algo permanente. Ana cerró los ojos. Las lágrimas rodaban libremente ahora. Tengo miedo, admitió. Yo también, respondió Alessandro. Pero he vivido en miedo toda mi vida. Y estos últimos 3 días, con usted aquí, he sentido algo diferente. Algo mejor. No quiero volver a como era antes. Abrió los ojos y lo miró. Vio vulnerabilidad en ese rostro duro. Vio verdad en esos ojos grises. Y vio posibilidad. La posibilidad de una vida que siempre había querido pero nunca se había atrevido a esperar. ¿Y Mateo? Preguntó. ¿Qué le decimos? Alessandro sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. La verdad, que usted se queda, que es parte de nosotros ahora. Ana dejó escapar un sollozo que era mitad risa, mitad llanto. Está bien. Me quedo. Alessandro la abrazó entonces, fuerte y completo. Ana enterró su rostro en su pecho, escuchando los latidos fuertes de su corazón. Y por primera vez en años, sintió que estaba exactamente donde debía estar. Cuando finalmente se separaron, Alessandro mantuvo sus manos en la cintura de Ana. Hay algo más que necesita saber, dijo, su expresión volviéndose seria. ¿Qué? Mi mundo requiere ciertos arreglos, para que usted esté realmente protegida, para que sea parte de esta familia legal y públicamente, necesitaríamos estar casados. Ana se quedó sin aliento. ¿Casados? Sé que es mucho. Sé que es rápido. Pero en mi posición, las asociaciones casuales son peligrosas. Si usted está aquí, si va a ser parte de la vida de Mateo, de mi vida, necesita la protección que viene con mi nombre, con mi anillo. Alessandro, eso es una locura, completó él. Lo sé, pero nada sobre esta situación es normal. Y lo que siento por usted, lo que siento creciendo en estos días, no es algo que pueda ignorar o dejar para más tarde. No me está pidiendo matrimonio por amor, observó Ana, su voz temblando. Alessandro la miró directamente a los ojos. No, porque cuando miro el futuro, cuando imagino los días que vienen, solo puedo verla a usted en ellos. Cuando pienso en lo que quiero para Mateo, es tenerla a usted como madre. Y cuando pienso en lo que quiero para mí, es la oportunidad de conocerla mejor, de ganarme su corazón como usted ya ha ganado el mío. Ana no podía respirar. Esto era imposible, absurdo. Ella era una niñera temporal. Él era un hombre peligroso con un mundo complicado. No se conocían lo suficiente para esto. Pero entonces pensó en Mateo, en su carita iluminándose cuando la veía, en cómo la había llamado mamá, sin darse cuenta, en cómo sostenía su mano cuando tenía miedo. Y pensó en Alessandro, en cómo había cambiado en solo 3 días, en cómo la miraba como si ella fuera algo precioso, en cómo su voz se suavizaba cuando hablaba con ella. Y pensó en sí misma, en los años de soledad, en las despedidas constantes, en nunca permitirse quedarse lo suficiente para importar. Tal vez era hora de tomar un riesgo. Tal vez era hora de quedarse. Está bien, susurró. Hagámoslo. Los ojos de Alessandro se abrieron con sorpresa y esperanza. ¿De verdad? De verdad. Pero, agregó rápidamente, con condiciones. Diga. Esto no puede ser solo un arreglo. Si vamos a hacer esto, si voy a ser tu esposa y la madre de Mateo, necesito que sea real. Necesito que me veas, que me escuches, que estés presente. No solo para Mateo, sino para mí también. Alessandro asintió con fervor. Todo eso, todo lo que necesite, lo prometo. Y necesito tiempo, continuó Ana. Tiempo para que esto crezca naturalmente. No espero que me ames ahora, pero espero que estés abierto a la posibilidad. Ya estoy más que abierto, respondió Alessandro con intensidad. Ya estoy a mitad de camino enamorado de usted, Ana. Solo necesito que me dé la oportunidad de mostrárselo. Antes de que Ana pudiera responder, escucharon pasos corriendo. Mateo apareció en la puerta de la cocina, su dibujo todavía en la mano. ¿Ya terminaron de hablar?
Porque quiero mostrarle a Ana mi torre nueva. Alessandro y Ana intercambiaron una mirada. Había tanto que decir, tanto que procesar. Pero por ahora, había un niño de 4 años, esperando ansiosamente. Ana se limpió las lágrimas y sonrió. Vamos, cariño, enséñame tu torre. Pero mientras seguían a Mateo al cuarto de juegos, Alessandro tomó la mano de Ana. La sostuvo con firmeza, con promesa. Y ella devolvió el apretón. Esa noche, después de acostar a Mateo, Alessandro le mostró a Ana un anillo. Pertenecía a su abuela, explicó. Una mujer fuerte que había amado feroz y profundamente. Era un anillo de oro blanco con un diamante simple pero hermoso. No es ostentoso, dijo Alessandro, sosteniéndolo con cuidado, pero significa algo. Familia, lealtad, amor. Es perfecto, susurró Ana. Alessandro deslizó el anillo en su dedo. Le quedaba como si hubiera sido hecho para ella. Se miraron a los ojos, y en ese momento, sellaron su compromiso. No con palabras floridas o promesas imposibles, sino con entendimiento, con esperanza, con la voluntad de intentar. Se casaron una semana después. Fue una ceremonia pequeña, privada, en la biblioteca de la casa, con un juez que no hizo preguntas, y 2 guardaespaldas como testigos. Ana usó un vestido sencillo color crema, que había comprado apresuradamente. Alessandro llevaba su mejor traje. Mateo estaba entre ellos, sosteniendo las manos de ambos, sin entender completamente qué estaba pasando, pero radiante de felicidad, porque sus personas favoritas estaban juntas. Cuando el juez los declaró marido y mujer, Alessandro tomó el rostro de Ana entre sus manos y la besó con ternura. No fue un beso apasionado o dramático. Fue suave, promisorio, cargado de respeto y esperanza. Mateo aplaudió con entusiasmo. ¿Ahora Ana es mi mamá oficial? Ana sintió su corazón romperse y rehacerse al mismo tiempo. Se arrodilló frente al niño. Si tú quieres que lo sea, cariño. Sí, gritó Mateo, lanzándose a sus brazos. Ahora soy como los otros niños. Tengo mamá. Alessandro envolvió sus brazos alrededor de ambos, creando un círculo de calidez y pertenencia. Y en ese momento, en esa biblioteca donde acababan de alterar el curso de 3 vidas, se sintió correcto, se sintió como familia. Los meses que siguieron fueron un ajuste. Ana tuvo que aprender a navegar el mundo de Alessandro. Las llamadas extrañas en medio de la noche, las reuniones misteriosas, los hombres que entraban y salían con expresiones serias y armas ocultas. Hubo momentos de miedo, momentos en que cuestionó su decisión, especialmente cuando Alessandro llegaba a casa con cortes nuevos o moretones que no explicaba, cuando desaparecía por días sin mucha información, cuando escuchaba conversaciones en dialectos que no entendía sobre cosas que prefería no saber. Pero también hubo belleza. Mateo florecía como una flor después de la lluvia. Hablaba sin parar, reía constantemente, sus pesadillas habían cesado casi por completo. Llamaba a Ana mamá con naturalidad, y a Alessandro papá con admiración. Los dibujaba a los 3 juntos en cada oportunidad. Y entre Ana y Alessandro, el amor crecía. Lento pero constante, en las pequeñas cosas. En cómo Alessandro le traía café exactamente como le gustaba cada mañana. En cómo Ana le masajeaba los hombros cuando llegaba tenso. En cómo se quedaban despiertos tarde hablando sobre todo y nada. En cómo Alessandro la miraba cuando pensaba que ella no estaba viendo, con una ternura que le quitaba el aliento. El primer te amo llegó 3 meses después de la boda. Estaban en el jardín, mirando a Mateo perseguir mariposas bajo el sol de primavera. Ana había dicho algo gracioso, y Alessandro se había reído, una risa verdadera y completa. Y luego se había girado hacia ella, su expresión volviéndose seria. Te amo, había dicho, simple y verdadero. Sé que acordamos tiempo, pero no puedo guardármelo más. Te amo, Ana, completamente. Ana había sentido lágrimas formándose, pero estas eran de felicidad. Yo también te amo, había respondido. Más de lo que pensé posible. Se habían besado allí bajo el sol cálido, con los sonidos de alegría de Mateo en el fondo, y había sido perfecto. Ahora, un año después de ese martes de noviembre, cuando Ana llegó con su maleta pequeña, sin idea de cómo cambiaría su vida, estaba parada en el mismo umbral de la cocina. Pero esta vez, era su cocina, su hogar, su familia. Mateo corría hacia ella, ahora de 5 años, con un dibujo nuevo. Mami, mami, mira, dibujé a toda nuestra familia. Tú, yo, papá, y también dibujé un hermanito porque quiero uno para mi cumpleaños. Ana se rió, tomándolo en brazos. Los hermanitos no funcionan así, cariño. No puedes pedirlos como regalos. ¿Por qué no?, preguntó Mateo con genuina confusión.
Alessandro entró a la cocina, aflojándose la corbata después de un largo día. Pero cuando vio a Ana y Mateo, su expresión se suavizó completamente. Se acercó y besó a Ana primero, luego revolvió el cabello de Mateo. ¿De qué hablan mis amores? Mateo quiere un hermanito para su cumpleaños, explicó Ana con diversión. Alessandro la miró, y en sus ojos había una pregunta. Una esperanza. Bueno, dijo lentamente. Eso es algo que mamá y papá tienen que discutir. Ana sintió calor extenderse por su pecho. La idea de tener un hijo con Alessandro, de expandir esta familia que habían creado, la llenaba de una alegría que nunca había imaginado posible. Sí, dijo suavemente, encontrando los ojos de su esposo. Es algo que definitivamente debemos discutir. La sonrisa de Alessandro fue radiante. Esa noche, después de acostar a Mateo con sus nuevas historias sobre el hermanito que algún día tendría, Ana y Alessandro se quedaron en el balcón de su habitación, mirando las estrellas. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Alessandro de repente. ¿De haberte quedado? ¿De haberme elegido? Ana se giró para mirarlo completamente. Nunca, respondió con total honestidad. Esta vida no es lo que imaginé, es más complicada, más peligrosa, más impredecible, pero también es más hermosa, más llena, más real, que cualquier cosa que haya conocido. Tú y Mateo son mi hogar, Alessandro. No podría imaginar estar en ningún otro lugar. Alessandro la atrajo hacia él, besando su frente con infinita ternura. Yo era un hombre roto antes de ti, una sombra tratando de proteger una luz que no sabía cómo acercar. Y entonces llegaste, temporal, o eso pensabas. Pero te quedaste, y nos salvaste. A ambos. Nos salvamos mutuamente, corrigió Ana. Tú me enseñaste que está bien quedarse, que está bien arriesgarse, que el amor permanente existe. Y existe, murmuró Alessandro contra sus labios. Te amaré todos los días que me quedan. Es una promesa. Es una promesa que sé que mantendrás, susurró Ana. Se besaron entonces, profundo y verdadero, bajo las estrellas que habían sido testigos de tantas historias de amor. Pero ninguna, pensó Ana, podía ser más improbable o más perfecta que la suya. Dentro de la casa, en su cuarto iluminado por la luz de luna, Mateo dormía profundamente, sin pesadillas, sin miedo, solo sueños de dinosaurios y espacios, y hermanitos futuros, porque tenía lo que más necesitaba. Amor, familia, hogar. Y todo había comenzado con una mujer que llegó como niñera temporal con una maleta pequeña y un corazón que había aprendido a no quedarse. Hasta que encontró razones para hacerlo. Hasta que un niño de 4 años la llamó mamá, y cambió el curso de 3 vidas para siempre. Porque a veces, las mejores historias no son las que planeamos. Son las que nos encuentran cuando menos las esperamos. Son las que nos eligen cuando pensamos que estamos eligiendo. Son las que nos transforman de personas solitarias en familias completas. Y Ana, Alessandro y Mateo eran la prueba viviente de que incluso en los mundos más oscuros, el amor puede brillar. Que incluso los corazones más rotos pueden sanar. Que incluso las historias que comienzan como temporales, pueden convertirse en para siempre. Porque ella llegó como niñera temporal. El niño la llamó mamá, y el mafioso dijo, ahora eres mi esposa. Y contra todo pronóstico, contra toda lógica, funcionó. No porque fuera fácil, no porque fuera perfecto, sino porque eligieron hacerlo funcionar. Cada día, con cada desafío, con cada alegría, juntos. Y esa es la mejor historia de todas.